Hola a todos y bienvenidos un día más a Algo que Decir, bienvenidos a Radio Jove a la 107.5 de la FM y hoy volvemos con un nuevo programa donde vamos a tocar un tema, la verdad, bastante polémico, un tema como es la educación. Antes de entrar en más detalle en el programa que hemos preparado para hoy, hay que hacer una mención especial a Sergio, mi compañero, que hoy no está aquí, me deja solo en un día como hoy, pero bueno, se lo perdonaremos y vamos a presentar a los dos protagonistas que tenemos en la tarde de hoy. En primer lugar a Pablo Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas. ¿Nervioso o bien? ¿Estás bien, sí, no? Bueno, es la primera vez, pero supongo que se pasará. Y por otro lado tenemos a Carolina González, que también nos acompañará en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con el programa, vamos a dejaros con un tema de Riot Propaganda, un tema que ha elegido Carolina, ¿verdad? Sí. Plata o plomo, y volvemos enseguida repasando ya el tema de la educación. Bueno, pues seguimos nuevamente en directo en la 107.5 de la FM en Radio Jove y vamos a empezar repasando el tema de hoy, como decíamos anteriormente, la educación. Y creo que vamos a llevarlo ¿qué os parece llevarlo desde una perspectiva un tanto cronológica? Desde abajo hacia arriba. Sí, ¿Parece bien? Sí, a mí me parece. Así que bueno, vamos a empezar con el inicio de los estudios, ¿vale? Corregirme si me equivoco en lo que voy a comentar ahora. Los estudios comienzan cuando tenemos 3 años, ¿no? Me parece P3, P4, P5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y después ya viene la etapa del instituto, primero de la ESO, así hasta cuarto y luego bachillerato, ¿no? Correcto. Hasta ahí de acuerdo. Sí. Bueno, pues antes de empezar a repasar un poco esta etapa, os voy a dejar con un vídeo que se titula Desmontando la educación española en 5 minutos, que nos habla un poco de las características o de lo que realmente tiene que estudiar un joven de estas edades durante estos ciclos que os comentaba. A los 5 años otros 4 ámbitos, ya llevamos 12. Ahora pasamos a primaria y tienen 8 materias en primero, otras 8 en segundo, otras 8 en tercero, otras 8 en cuarto, otras 8 en quinto, otras 8 en sexto y ahora vamos con la ESO. En primero de la ESO tienen un mínimo de 10 materias, en segundo otro mínimo de 11, en tercero otro mínimo de 11 y cuando lleguemos a cuarto de la ESO pueden tener incluso un mínimo de 12 materias. Bueno, esto son aproximadamente 102 materias superadas que, recordar, tenemos evaluaciones trimestrales, así que como mínimo han tenido que superar 306 evaluaciones trimestrales y centenares de exámenes parciales. Todo ello se lo van a jugar en una sola prueba, que es la reválida de cuarto de la ESO. Pero ahora hay que seguir, 13 años no son suficientes. Vamos a primero de bachillerato y vamos a tener como mínimo 10 materias más. Y en segundo, que además es más corto, tenemos como mínimo 8 materias más. Bueno, esto ya dan un mínimo de 120 materias. Si ahora volvemos a la misma regla de 3 de antes, evaluaciones trimestrales, como poco habrán pasado 360 evaluaciones trimestrales, con centenares y centenares de exámenes parciales. Bueno, pues todo esto se lo vuelven a jugar en una sola prueba, que es la reválida de bachillerato. 13 años para llegar a la reválida de cuarto de la ESO, 15 para llegar a la de bachillerato. ¿Este sistema de verdad es justo o no? ¿Premiamos al alumnado o lo castigamos? ¿Cuestionamos la evaluación de decenas de docentes que han intervenido en este proceso o realmente no lo cuestionamos? Y ante todo esto, las familias finalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cruzarnos de brazos? No a las reválidas. Bueno, ¿qué pensáis de este audio? Se llama Desmontando la educación española. Si lo queréis ver en YouTube en completo, también lo tenéis. ¿Erais conscientes de la gran cantidad de materia que se le exige a los estudiantes de hoy en día? Hombre, está claro que viendo el vídeo impresiona un poco el ver la mesa llena de libros y bueno, pues sí que es verdad que de curso tras curso pues parecen pocos, pero luego te das cuenta de que son bastantes, ¿sabes? Y no, bueno, yo creo que con la mitad es suficiente e incluso menos. Bueno, yo pienso que sí que es verdad que tenemos una cantidad de asignaturas bastante alto, cada una con sus exigencias, unas más que otras, pero en general sí que dedicamos muchas horas al día al estudio y
pues obviamente pues eso al final crea en el alumno una serie de frustraciones porque nos vemos muy limitados, no podemos realizar otro tipo de actividades extraescolares porque no nos queda mucho tiempo, etcétera. Bueno, vamos a repasar ahora también un poco las técnicas de estudio que, por decirlo de algún modo, nos imponen desde pequeño. La principal, la que todos sabemos, la que tanto se habla, es la memorización. ¿Pensáis que la educación, en este caso los profesores, los centros donde acudimos, nos enseñan a estudiar memorizando? Sí, por supuesto. El método de aprendizaje es, nos dan una serie de temario y el temario es aprenderlo de memoria y los exámenes son básicamente de desarrollo y no de, digamos, aplicar lo que aprendes a algo en concreto, sino, venga, copia todo lo que puedas y ya está. O saber desarrollar, ser crítico también. No es algo que nos enseñan a desarrollar en los institutos o colegios. ¿Tú qué opinas? Sí, yo pienso igual, pero que eso que desde el punto de vista del temario a veces deberían también los libros enfocarlo desde un punto de vista distinto. También aparte de los profesores... Pues, a lo mejor más práctico, no tan teórico. Claro, más práctico y bueno, pues así también al profesor se le hace como más fácil a la hora de hacer ejercicios de clase o como más dinámicos y variar un poco la técnica de lo que es de enseñanza, pero y es igual que pienso lo que dice ella, de por las tardes te quita mucho tiempo, incluso te sientes como vas muy agobiado siempre, pero y no te da tiempo al tiempo libre, que ahí también se aprende mucho. En el tiempo libre es donde más también te desarrollas. Claro, parte de ti. Si tú le comentas esto, por ejemplo, a gente que está, al ministro de Educación o gente que está en un puesto alto dentro de la educación, te dicen que bueno, que al fin y al cabo es una cultura básica que todo el mundo debe de aprender, pero como comentábamos, creo que hay maneras y maneras, ¿no?, de aprender esa cultura básica. Claro, la forma de aprendizaje obviamente no es meternos en la cabeza un texto y luego escupirlo en los exámenes y ya está, sino se trata de comprender lo que estamos leyendo y saber aplicarlo a algo específico en la vida real. Entonces, ¿pensáis que realmente se premia no al mejor alumno, sino al que mejor memoriza en muchas ocasiones? Sí, yo creo que sí. Tenemos un concepto equivocado, ¿no? Cuando decimos mejor alumno, realmente, o sea, tú puedes sacar un 10 y el otro puede sacar un 4, pero no tiene por qué el de 10 ser superior al de 4, ¿no? Está claro, solo está fomentando lo que es la memorización. Luego hay aparte muchos aspectos más de ser una persona completa, no solo tener capacidad de memorizar. Claro. Es muchos factores más y ahí estás solo midiendo muchas veces hasta a lo mejor cuarto de la ESO, que luego en bachillerato sí que es verdad que a lo mejor sí que estás practicando, desarrollando otras partes, pero hasta cuarto de la ESO es como memorizar y solo una parte, ¿no? ¿Pensáis que con esto lo que se está creando es, ahora luego lo comentaremos un poco más en profundidad, a ciudadanos de primera clase, por decirlo de algún modo, que son los que sacan buenas notas, los que le va bien los estudios, y a ciudadanos de segunda clase, que son esas personas que a lo mejor, como tú dices, no por falta de estudio, sino porque a lo mejor tienen otras capacidades y les cuesta más el tema de la memorización, por ejemplo, que es lo que hablamos ahora? Claro, yo estoy de acuerdo en eso. Yo pienso que si te enseñan a pensar por ti mismo y realmente tú te das cuenta que, bueno, memorizar no es lo tuyo, pero tienes habilidades y puedes fomentarlas y desarrollarlas. Sí. Y al fin y al cabo lo que cuenta es eso, ser el mejor en lo que tú tienes una habilidad y si esa habilidad... Explotar esa habilidad, ¿no? Claro, la fomentas y pues realmente eres bueno en eso, no hace falta ser el mejor en memorizar y todos buenos memorizando porque... Claro. Ni uno es bueno corriendo y otro es bueno nadando, sí. No puedes... Eso es así. Corregirme si me equivoco, creo que vosotros, o sea, tú vienes de la parte de letras, ¿no? Sí, bueno, humanidades, sí, más letras que ciencias. Y tú de ciencias, ¿no? Sí. Luego tenemos asignaturas que evidentemente no son de memorizar, como por ejemplo son las matemáticas, ¿no?, las ciencias, pero en estas asignaturas también lo que se echa mucho en cara es que realmente lo que enseñan al estudiante o a la persona que está cursando en estos cursos es la mecanización, o sea, es como si fuéramos robots. Realmente mucha gente los ejercicios de matemáticas los hace más por la repetición, por triturarlos constantemente, que porque realmente lo entiendan. ¿Qué pensáis de esto? Sí, de hecho es así. O sea, en matemáticas, por ejemplo, tú a la hora de desarrollar un problema, un ejercicio, al final
por ejemplo, en matemáticas tú no sabes lo que estás haciendo, o sea, no sabes interpretar lo que has hecho, simplemente has utilizado un par de fórmulas, lo has desarrollado y ya está, pero al final te quedas igual. Claro, y tú incluso lo notarás más, ¿no? Por venir de la parte de letras. Sí, yo lo que a lo mejor me di un poco más de cuenta es aplicar las matemáticas un poco más al día a día. Era todo como muy lejano. Hacía problemas, pero no son muy aplicables a... No sé lo que veo yo. Sí, no lo ves muy... No, yo de matemáticas di, pero no, supongo que no a nivel de Carolina, de ¿no? Carolina, sí. Siguiendo con el tema de memorizar, a veces nos exigen memorizar fórmulas, como tú comentabas, o tablas periódicas, demás. En los días que estamos, que tenemos internet, el teléfono al alcance de la mano, ¿pensáis que para qué nos sirve a nosotros saber que hidrógeno es H o cualquier fórmula matemática? ¿Para qué sirve realmente eso? A ver, hay cosas que sí que son necesarias memorizarlas y tener presente qué es lo que significa, ciertas definiciones, etcétera. Lo que se trata es de saber utilizar esas herramientas, o sea, no aprenderte una definición de algo y ya está, y luego copiarlo en un examen y ya está, que no te sirva para nada. Si tú te sabes la tabla periódica de memoria, por ejemplo, que sepas utilizar sus propiedades y eso a algo práctico. Por ejemplo, los problemas, pero saber lo que estás haciendo. Claro, lo que pasa, evidentemente esa es la parte buena y lo que debería de ser, pero creo que en este caso los profesores, que son los que nos enseñan, no nos transmiten, o por lo menos, a mí por lo menos, las matemáticas, por ejemplo, desde ese punto de vista que tú das, Sí. ¿no? No lo transmiten desde ahí. No, en los institutos es aprendete la tabla periódica, ¿por qué? Porque sí, Claro. ya está. Es así. ¿Tú qué opinas, Pablo? Más de lo mismo, ¿no? Yo es que las matemáticas... Bueno, si habéis escuchado en el tema, el vídeo, el audio que hemos escuchado anteriormente, lo que recrimina un poco es el tema de las reválidas. Como sabéis, bueno, se impusieron hace poco, es cierto que las quieren quitar, tampoco sé muy bien cómo va el tema ahora mismo, pero actualmente siguen vigentes. Que bueno, tú una vez terminas la ESO, la educación secundaria obligatoria, tienes que hacer una reválida para volver a demostrar que lo que ya has aprobado, para volver a demostrar lo que ya has hecho, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego en bachillerato, igual. ¿Qué pensáis del tema de las reválidas? Vosotros que estáis metidos de pleno en el mundo de... Pues a mí directamente esto me... A ti como estudiante te mataría esto, ¿verdad? Sí, claro, yo, vamos, ahora mismo como ponga... Creo que, o sea, a vosotros no habéis hecho reválida, ¿o sí? No, yo no. Y tú tampoco, ¿no? Yo no he hecho ¿No reválida y menos mal porque es que me parece una locura lo que han planteado, la manera de enfocarlo. O sea, es como seguir apoyando lo mismo, lo que estamos hablando, Claro. de que a la hora de memorizar y luego soltar y acuérdate de todo, ¿sabes? Porque reválidas ahí te puede salir cualquier cosa. Está claro que no se van a centrar mucho en algo, va a ser como muy general, pero aún así es tener al alumno siempre agobiado con esas presiones. Sí, yo creo que supone una sobrecarga para los alumnos y también un extra de frustración de tengo que volver a estudiarme todo esto en X tiempo, no me va a dar tiempo, estoy agobiado, Claro. etcétera. Yo desconozco un poco el tema, vosotros lo sabréis mejor, pero la reválida de bachillerato, ¿en qué se diferencia exactamente en cuanto a selectividad? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? ¿O es prácticamente una prueba similar? Pues diferencia entre reválida y la PAU. Sí. Yo tengo entendido de que la reválida es como una prueba que tú tienes que superar para demostrar que tienes los conocimientos básicos de bachillerato y conforme a esa nota pues te dejan entrar o no a la universidad. Básicamente es lo mismo que la PAU, solo que tienes que volver a estudiarte... Claro, pero no existe esa necesidad, ¿no? Por lo menos lo que yo creo, ¿no? De hacer... Es que Claro, es como... o sea, lo malo es que, claro, si no superas esta prueba, pues tienes que volver a Claro, repetir claro. bachillerato. Pero yo, por ejemplo, que tengo un hermano, tú también, ¿no? Sí, Y, sí. pues, no sé si es tu caso también. Sí. Es que la carga que van a tener ahora es increíble. Yo creo que esto es que ayuda a que ese estudiante que a lo mejor va más justito vea este tipo de cosas y evidentemente o se rinda o deje los estudios o busque otras alternativas, porque yo creo que están matando sobre todo al estudiante que le cuesta, ¿no? Los estudios. Desde mi punto de vista le secas el cerebro, ¿sabes? No estás ahí fomentando lo que estaba Claro. diciendo antes. Y bueno, mi hermano, suerte también ha tenido como yo, que ha estado en el límite justo de Tampoco le... no le ha llegado, pero no sé si está ya implantado el... Es que hay mucha polémica todavía, yo creo que no lo saben ni ellos Es que mismos, yo ¿no? creo Pero- que, yo creo que ya no... Vamos, es difícil aún Sí. implantar eso. Y bueno, y luego ya para terminar este primer eslabón, este primer tema,
Supongo que como sabéis antes en la EGB se estudiaba hasta octavo, ¿no? No hasta sexto, como actualmente. Ese cambio, o sea, ¿le veis mucho sentido? Estamos hablando de que niños de 12 y creo que incluso de 11 años van al instituto y se juntan con gente que tiene 12, que evidentemente vive en otro ambiente, tiene otros gustos, es totalmente diferente. ¿Qué pensáis de este cambio? Para mí absurdo, por lo menos. Pues a ver, depende, ¿no? Sí que es verdad que el paso del colegio al instituto para algunos alumnos y alumnas se le supone un cambio bastante brusco, Claro. porque en primero de la ESO, pues hombre, ahora nos parece... Sí, nos parece muy pequeño, Sí, pero cuando en su día llegas, claro, es un salto importante. Sí, es bastante, el cambio se nota bastante. Lo que pasa que, bueno, es que, claro, de 12 o incluso 11 años a 14, ya vas, yo creo que mucho más formado, ¿no? Y luego hay muchos estudiantes, te estoy hablando de datos estadísticos, de llegar con muy buenas notas en primaria y a lo mejor de juntarse con malas compañías, de lo que tú dices, de no adaptarse a ese salto tan grande, su carrera estudiantil se complica. Sí, bueno, yo creo que lo de... Es que pienso que fue como... Eso debería ser como... La gente lo vería un poco raro también. Eso es Claro. como decir, pues, ¿qué pasa? Que no caben los de primero y segundo de la ESO, no caben en el colegio y tenemos que cambiarlos de Sí, instituto. un Sería poco. un poco eso, ¿no? Pero si el sistema educativo no cambió a lo mejor tanto como pensaban y es como cambiar los nombres. La verdad que sí, toman unas decisiones un tanto incomprensibles en muchos casos. Vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece. Vamos a dejar con un tema que ha elegido ahora el señor Pablo, Stargazing, ¿puede ser? Sí, de Kigo, sí. La nueva, Así que- la nueva de Kigo. Así que bueno, vamos a ver, Kigo es el artista, Sí, Caigo, mejor dicho. Caigo, y bueno, y volvemos enseguida hablando más sobre la educación. Bueno, pues seguimos nuevamente en directo en Radio Jovel, la 107.5 con este tema de Caigo. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Bueno, os está pareciendo bien la música porque la habéis elegido vosotros. También es una pregunta un poco tonta, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y os voy a dejar con Jürgen Klarik, con un audio de Jürgen Klarik, que no sé si sabéis quién es. Bueno, os comento rápidamente, es actualmente en cuanto a tema de venta, de neuromarketing, es el líder en estos aspectos. Y bueno, se dedica a dar charlas de motivación, también a hablar de la educación, como en este audio, perdón. Y os voy a dejar con esta pequeña introducción que hacía sobre la educación, a ver qué os parece y ahora la comentamos entre todos. ¿Cómo le podemos llamar a que un chico hoy de 16 años siente que aprende más en el YouTube que yendo al colegio y a la mejor universidad? ¿Cómo le podemos llamar hoy a un adjetivo que le han dado a esta generación, la generación de los estudiantes huérfanos, por el abandono y la falta de interés de los padres de familia con respecto a qué están estudiando, cómo están estudiando, qué están aprendiendo y qué necesitan para ser alguien en la vida? ¿Cómo le podemos llamar a las instituciones que te enseñan o te dan materias, 13 materias, 18 materias, 25 materias, y después de estudiar 14 años en tu vida, nunca te enseñaron a comer, a respirar, a dormir? ¿Cómo le podemos llamar a una generación que estudia 5 años, se gradúa y no saben hacer nada? ¿Cómo le podemos llamar a una educación que los chicos salen de la preparatoria y ni siquiera saben usar correctamente el Excel? ¿Cómo le podemos llamar a maestros que no les gusta lo que hacen, no les gusta a sus alumnos y no les interesa enseñar con el corazón? ¿Cómo le podemos llamar a instituciones que le enseñan a la semana a un ser humano entre 5 y 8 horas de matemáticas a la semana y les enseñan casi nada de competencias blandas y habilidades prácticas para la vida? ¿Cómo le podemos llamar a un sistema educativo donde tú puedes ir a 3 cuadras de la SEP y comprar el título
con el holograma y el certificado y el número por 75,000 mexicanos. Y puede ser cualquier persona, ¿sí? Y puedes tener cualquier título por 75,000 mexicanos. ¿Cómo le podemos llamar? Que el 3% de los maestros en el mundo saben atender una situación de bullying. ¿Cómo le podemos llamar? Que las calificaciones han demostrado científicamente y psicológicamente que lo único que hace es hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cómo le podemos llamar? Que los exámenes para lo único que sirven es para memorizar y no dejan nada en la vida. Bueno, pues hasta aquí este audio de Jürgen Klarin, un poquito extenso, pero yo creo que comparto muchas cosas con las que dice. Entiendo que puede ser un poco polémico, pero bueno, creo que es una reflexión bastante interesante, ¿verdad? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en algunas cosas sobre lo que ha dicho de básicamente exceso de asignaturas, falta de tiempo, los profesores que también hay algunos que se les nota que no tienen vocación. En fin, que son bastantes cosas que influyen a la hora de que una persona está bien o no formada. Si os parece, vamos a ir por partes, repasando un poquito lo que él comentaba. Lo primero que dice es la figura de los padres. Que bueno, evidentemente creo que son referentes de los hijos y sí que tienen un papel importante, ¿no? Ya no solo dentro de la familia, sino también fuera, ¿no? En el exterior. ¿Pensáis que un padre es determinante a la hora de la educación de un niño? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los padres juegan un papel importante a la hora de motivarte para estudiar, al igual que hay padres que te obligan a estudiar, pero no para tu beneficio, sino que a lo mejor te obligan a estudiar cosas que a ellos les hubiese gustado estudiar. Claro, bueno, pero eso sería otro tema, ¿no? Eso ya sería... Pero sí. Bueno. Pues los padres yo creo que lo que quieren es que apruebes y ya está. Y les da igual que te tires toda la tarde. Sí, pero bueno, a lo mejor lo que comenta Jürgen en este caso es que a veces los padres, a lo mejor inconscientemente... Sí, te hacen como los profesores, claro. estudia y ya está. No, pero claro, por su metaconsciente a lo mejor no se paran a analizar a lo mejor qué problemas tiene el niño. No digo que todos, estamos generalizando, pero en algunos casos a lo mejor no se para a pensar, voy a interesarme por qué está estudiando mi hijo, voy a interesarme por qué problemas tiene, qué le cuesta más, ¿no? Es lo que él se queja un poco. Sí, la falta de control por los padres del temario que das y esas cosas. Sí, yo lo he notado en mi vida estudiantil. A mis padres no les ha interesado mucho lo que he estudiado, pero sí, yo creo que en general es así. Claro. En tu caso... Mis padres sí que a veces de vez en cuando me preguntan ¿qué estás estudiando? ¿Qué entra en el examen? Claro. Y decían, pues sí, siempre es casi lo mismo, ¿no? Pero memorizar. Pero es que ellos lo veían igual que yo, que piensan que tenemos como que salir de ahí a dar un paso más adelante y cambiar el enfoque. Sobre todo el enfoque en que no tenemos que ser piezas de memorizar y tenemos que pasar a ser como más emprendedores a la hora de tomar... Claro. Un tema, ahora hablaremos también del emprendimiento. Sí, de eso, de que es muy importante ahora de dejarnos por pensar por sí mismos, pero desde muy pequeño, no a la hora ya después de 16 años, cuando ya entras en bachillerato, igual te abren un poco las puertas en ese aspecto, pero antes... Y tus padres como que simplemente que quieren que te vaya bien, prueba, estudia y en eso no tengo nada más que decir. Otro de los aspectos interesantes que comentaba Jürgen Klarin es que realmente la educación es útil para el día a día. Él comentaba que tú puedes estar 14 años estudiando, te gradúas, pero o sea, la educación o ir a la universidad no te enseña, como él dice, ni a comer, ni a respirar, ni a vivir en general. ¿Estáis de acuerdo con él en este caso? Sí, yo creo que se refiere a eso, de que no nos quedan demasiadas horas para hacer a lo mejor cosas que nos gustaría hacer. Yo sí que pienso que la educación, claro que sirve para nuestra vida, pero quizás el problema está en el enfoque que se da a la educación, en cómo impartirla, etcétera. Claro, yo por ejemplo, hay asignaturas, de hecho antes de venir aquí lo comentábamos, como por ejemplo puede ser psicopedagogía, filosofía. Bueno, filosofía sí, pero luego, o ¿cómo era la asignatura esta que salió hace unos años que la quitaron? ¿Era educación para la ciudadanía o algo así? Sí, sí. Esta es la asignatura que a muchos le parece tontería y que de hecho la han quitado. Yo creo que a la larga se agradecen en nuestro día a día, ¿no? Que es lo que comenta Jürgen Klarin en este caso. ¿Por qué no hay una asignatura que, evidentemente, lo que él manifiesta, que enseñe al adolescente a vivir, por así decirlo?
Sí, salir de la rutina esa Claro. de la que estamos siempre ahí metidos. Ujú. Y es una buena asignatura en la que el temario no es muy grande, pero te Yo- abre mucho la mente y te hace pensar. Y a mí sí que... Yo creo que los tres la hemos dado, ¿no? En algún momento de nuestras Sí. vidas. Sí. Yo seguramente tampoco creo que nos aportara mucho la asignatura. A mí, por lo menos, tampoco me aportó gran cosa, porque tampoco creo que se diera de la manera que se tenía que dar. Pero bueno, enfocado desde un punto positivo, desde un punto que se tengan que hacer las cosas como se tienen que hacer, es una asignatura muy útil. Al fin y al cabo, la asignatura es un nombre. Puedes ponerle el nombre que quieras, pero filosofía no es solo estudiar la vida de los filósofos, sino su manera de pensar. Y Claro. era un poco enfocar eso al... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú has comentado, con salir un poco de la rutina, ¿no? Y no estar siempre Sí, centrado en lo y mismo. los filósofos, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Están ahí centrados en estudiar algo. Es como ver las cosas desde distintos puntos de vista, la vida como de distintos enfoques. Y es un poco abrirte la mente, pero es muy tarde. A la hora de la asignatura llegan muy tarde, llegan en un cuarto de la ESO Sí, y deberían poner a lo mejor un poco antes. claro. Otra de las piezas claves es los maestros, que bueno, antes lo hemos comentado, también lo ha mencionado Carolina hace un momento. Un maestro es clave en la educación de un niño, de un adolescente, de una persona adulta. Si ese maestro no tiene la motivación necesaria, que bueno, yo he visto muchos casos, por lo menos en mi experiencia, no sé vosotros, es complicado que le transmita al alumno esos conocimientos que tiene que transmitirle. Sí, claro. Tú vas a clase y te encuentras con un profesor que no tiene vocación para nada, que explica leyendo unas diapositivas o el libro y ya está. Y ahí tú pues piensas que ir a clase es inútil, que realmente la asignatura no vale para nada, que el temario no te gusta para nada, no te apetece estudiarla y pues acabas fracasando en la asignatura. Claro. Es eso, es un poco que el profesor como que se relaja en ese aspecto, entra como en lo que está ahora muy de moda, en la zona de confort, esa de, pues vale, mira, sigo el guión, es muy Sí. fácil seguir el índice del libro, tengo que dar este temario y hasta aquí, me da igual si lo han comprendido, si no lo han comprendido, si les parece bien, si no, me da igual. Esto es lo que hay que dar y ya está. Claro, una pregunta que yo me he hecho siempre es que, o sea, tú para llegar a ser profesor, o sea, ¿qué pasos tienes que seguir? O sea, tú estudias la carrera, ¿no? Estudias magisterio, luego estudias unas oposiciones y si las apruebas, puedes ejercer de profesor, pero realmente, ¿qué se premia en esas oposiciones? O sea, se premia estar por encima del resto en cuanto a nota y demás. Claro, al fin y al Pero cabo al es fin y al cabo, el que mejor nota saca tampoco quiere decir que sea el que mejor... Esto si lo trasladamos al fútbol es como, por ejemplo, o sea, un jugador que sea muy bueno jugando a fútbol no tiene por qué ser muy bueno entrenando. O sea, son cosas diferentes. Claro, no, son los tribunales luego también, tienen un tribunal Sí, en el sí, que sí. les examinan. Sí, pero ahora luego lo repasaremos. No está tan especificado como, por ejemplo, en países escandinavos como Finlandia, Noruega. Está claro que la selección allí debe Claro. ser súper Claro. exigente y es la base allí en esos países. Luego, otro de los temas que también menciona Claric es el tema del bullying. Que bueno, es un tema que yo creo que ha estado toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que no se le ha dado ni la importancia y bueno, ahora se le llama bullying, pero es un problema prácticamente... Acoso escolar. Claro. Él dice que solo un 3% de los maestros saben actuar ante situaciones de bullying. Yo creo que es alarmante este dato, ¿no? Sí, yo creo que ni siquiera actúan, o sea, simplemente lo consideran como cosas de críos Sí. y de niños, cosas normales en los adolescentes, cuando para nada es así, o sea, yo pienso que sí que se debería dar muchísima más importancia a este tipo de casos e intervenir rápidamente y también dar Claro. apoyo psicológico a estos Claro. niños que sufren. Pues yo pienso igual, en ese aspecto estoy de acuerdo. No, es que está claro que debe por lo menos en el centro haber un profesor o alguien que esté puesto al día en eso y que sepa resolver. De hecho, Seguramente lo sabrá, pero no sé dónde lo leía el otro día, pero en Elche, en el Victoria Ken, es uno de los centros, que bueno, los tres hemos estudiado en el Victoria Ken, es uno de los centros con más situaciones de bullying. O sea que yo particularmente tampoco he vivido... Nosotros íbamos a la misma clase, no hemos vivido situaciones de bullying, ¿no? Por así decirlo. No, pero sí que, Pero- sí que habremos presenciado alguna y no hemos hecho nada al respecto. Claro, es un poco de autocrítica también, Sí, ¿no? sí, Tú te claro. pones a lo mejor en ese papel en el que tú comentabas y quizá tampoco los propios estudiantes... Claro. Que claro, lo que tú comentabas, ayuda de psicólogos, el propio profesor está muy bien, pero yo creo que el propio alumno que ve esas situaciones también tiene que aportar, ¿no? Exactamente. pues yo pienso que sí, que a lo mejor sí que he visto casos allí en Victoria Ken, he visto casos, pero
aislados, pero seguramente habrá muchos más que no haya visto. Claro. Está claro que yo siempre me ponía en una zona del colegio que Para evitar problemas, ¿no? sí, bueno, y que el patio es muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a dejar ahora con otro tema que ha elegido Carolina. Recuérdanos el nombre, de 21 Pilots. No tengo un inglés yo muy bueno. Right. Right, así que volvemos enseguida y vamos a repasar ahora si es realmente importante ir a la universidad o no. Así que ojito con ese tema. Bueno, pues seguimos aquí nuevamente en directo en la 107.5. La verdad que me ha gustado este tema bastante más que los demás, lo tengo que decir. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en los protagonistas. Antes de empezar con lo que comentábamos antes, de que si la universidad nos aporta cosas... O sea, si la universidad nos aporta realmente algo importante, de si es necesario ir. Antes de centrarnos en esto, quiero que me contéis un poco vuestra historia en el mundo de los estudios. Si habéis sido buenos estudiantes, si habéis sido malos, si habéis repetido, estas cosas. Bueno, yo la universidad la verdad que la veía muy lejos. Bueno, pero vamos a empezar desde abajo. Desde primaria, sí. Desde primaria. No, pues en primaria muy bien. La podría contar yo incluso, tu historia, ¿verdad? Sí, en primaria la verdad que muy divertido todo, muy guay. No, yo tengo otra opinión, ¿eh? Sí. No, muy guay, muy guay. Bueno, en el patio, ¿no? Está guay, el Sí. comedor, las cosas. Aún se puede estar, ¿no? Tampoco le da mucha importancia, ¿no? A la... No, luego en la ESO es donde ya se nota el cambio. Yo, bueno, yo noté mucho cambio de lo que es primaria a secundaria. Yo lo noté. Y luego es eso, vas pasando de cursos, vas llegando a tercero y cuarto. Entonces ya te entra bachillerato y te entran las opciones de decir, bueno, grado medio, bachillerato. Yo era de los partidarios de grado medio, pero es lo típico. Ah, sí, tú eras partidario de grado medio. Sí, yo era partidario más de... O sea, yo me paré a pensar. Hay muchos que no, que ni para... La mayoría. La mayoría Yo- no paran a pensar y dicen, bueno, pues Yo me incluyo. bachillerato, ¿no? Pero yo me paré a pensar y, bueno, pues bueno, voy a hacer bachillerato. Pero lo típico, los compañeros bachillerato, tu madre te dice bachillerato, Claro. o bachillerato. Y luego en bachillerato pues dices, y ahora viene universidad, y a mí qué me gusta. A mí realmente ¿qué ¿Qué te atrae, no? me atrae? Claro. Porque realmente es una decisión muy importante, porque Claro. es el futuro, es tu futuro. Y si no tienes claro... Incluso hay que mirar un poquito también por el bolsillo, ¿eh? Luego, bueno, Claro. el bolsillo realmente, si tú tienes uno... Sí, sí, pero si no tienes clara cuál Claro. es la carrera que quieres elegir, por ejemplo... Ahí está. El bolsillo es muy importante. El bolsillo se vuelve un poco en tu contra cuando tú no tienes un objetivo fijo Claro. y una ilusión y algo que quieres tú en el futuro realmente hacer. Entonces, el dinero es como... Pues te para también a pensar y decir, pues un grado superior Claro. o ¿qué hago yo ahora? ¿Y qué elegiste tú en ese caso? Claro, yo en mi caso Tú, fue bueno, que... terminaste bachillerato. Claro, hice mi bachillerato, suerte que no repetí, bueno, eso tampoco. Pero llegas muy agobiado a segundo de BAT y entonces como que, bueno, primero que no aprobé de primeras y tuve que hacer recuperaciones y entonces ya tenía claro un poco que quería hacer un grado superior, el que estoy haciendo ahora. Pero entonces me quedé fuera. Ese año me quedé fuera y fui a hacer la PAU y ya pues era o año sabático, por así decir, o probar la universidad. Probar la universidad porque bueno, a lo mejor incluso me atraía alguna Y opción. decidiste probar la universidad, Claro, ¿no? probé la universidad, pues ¿ADE fue lo que elegiste? sí, claro. Yo como hice humanidades y economía se me daba bastante bien, pues dije voy a probar con ADE, pero fue entrar y la sensación era como muy agobio de muchas matemáticas. Pensaba que era otra cosa. También puede ser que me pillase bastante agobiado. Me pilló agobiado porque yo apenas tuve verano para descansar después de un bachillerato, un segundo de BAC que se vuelve muy duro. Y entonces como que te agobias y eso, no aguanté ni aguanté 2 semanas. Aguanté 2 semanas y dijiste, esto no es lo mío, Y dije, ¿no? esto no... Puede ser que a lo mejor si me hubiese pillado en otro momento, pues sí, igual hubiese aguantado un poco más, incluso luego me hubiese arrepentido a final de curso y hubiese dejado a final de curso, no lo sé. En tu caso, ¿cómo fue, Carolina? Pues en mi caso bastante similar, la verdad. La etapa de la ESO y eso, pues en general bien, pero luego cuando llegas a bachillerato empiezan a meterte presión, bastante presión, que si la PAU, que si tienes que llegar a un mínimo de nota, si quieres entrar a la carrera que quieras entrar. Claro, Yo- eso también es algo importante, Claro. esa presión. Sí, yo en mi caso pues en bachillerato me fue muy regular, en segundo de bachillerato bastante mal
Y en la PAU pues también, porque sin bachillerato no he llegado a cumplir esa serie de notas que te piden. Claro, bachillerato al fin y al cabo es como un entrenamiento para lo Sí, que va a ser después la exactamente. PAU, ¿no? Pues luego no llegas a la nota que necesitas, no entras en la carrera, te frustras. Y yo en mi caso también entré a la carrera en la que estoy, pues básicamente por hacer algo y no quedarme sin hacer nada y que mis padres no me lo echasen en cara. Y también el primer año de universidad, pues yo creo que me fue mal, porque me fue bastante mal por eso, porque salí de segundo de bachillerato y de la selectividad bastante frustrada y no me apetecía nada estudiar, lo que ha dicho él. El verano no te llega, o sea... Claro. ¿No tuviste verano tampoco, tú mucho? No, de segundo de bachillerato sales bastante mal, la verdad. Entonces, bueno, llegando a este punto, ¿pensáis que la universidad merece la pena? ¿O depende? ¿O qué pensáis? Yo lo que pienso es lo que he dicho. Que tienes que tener una idea muy clara. Es verdad que luego, si de verdad estás por la labor de llegar a ese objetivo que siempre te ha ilusionado ser ingeniero, te ha ilusionado ser arqueólogo, yo qué sé, lo que sea, pues está claro que estudias con ilusión, te cueste lo que te cueste, porque es lo que te gusta. Entonces a esa gente, pues sí que está claro que la universidad es lo suyo y desde primero de bachillerato se van a centrar únicamente y exclusivamente a sacar una nota y esa nota será la que sirva para cumplir sus sueños. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que tanto la universidad como puede ser un grado medio o un curso de estos de formación básica, profesional, puede ser útil, claro que es útil, pero el problema es eso, lo que hemos estado hablando del enfoque que se le da, porque la universidad tú llegas allí y es mucho peor que el instituto. En el instituto a lo mejor, como tienes confianza con los profesores y esos, a lo mejor te lleva más controlado. Entonces tú, el tópico este que dicen que es más difícil el bachillerato que la universidad, porque en la universidad estudias lo que realmente quieres, te interesa, para ti es mentira. Es mentira, totalmente. Es mentira. O sea, es más, en general suele llegar la gente a primer año de universidad y desilusionarse y algunos salirse de la carrera, etcétera. Claro, es que tampoco es lo que comentábamos al principio. Yo creo que no motiva. O sea, es más pesadez que motivación. Yo creo que es más una obligación de estudiar Claro. y ya está. Continuar los estudios y... Luego, otro de los temas que tú has comentado, ¿no? El tema de los grados superiores, de los grados medios y demás. Parece que no, pero es una buena alternativa. Tú, de Sí. hecho, estás estudiando un grado Sí, superior, en ¿no? eso me gustaría a mí hacerle hincapié Sí. porque es lo que estoy haciendo. Mm. Y mi caso fue porque yo realmente en el instituto no me orientaron bien. No me orientaron, hay un orientador, pero si tú no acudes a él no va a acudir a ti. Entonces, los profesores tampoco hacen para que tú digan, pues mira, hay opciones después de bachillerato, no solo universidad, hay estas opciones, que digan una clase, que paren un día, tío. Ya sabes que van con mucha prisa porque hay que dar el temario. Pues un día que vengan y te expliquen todo lo que hay. Que hay mucha gente que a lo mejor no lo pide, pero realmente A quiere... lo mejor ahora me matas, pero a mí sí que me dieron una charla sobre eso. Bueno, pues Yo a todavía mí recuerdo. pues a mí no me dieron ninguna charla de los grados superiores. ¿No? No. No, pero Y yo- me hubiese gustado, la verdad. Pero bueno, yo sí que fui a orientarme y entonces fue cuando decidí lo que estoy haciendo ahora. Claro, es que también lo que se queja a lo mejor mucha gente es que en el tema de las carreras tienes que pasar mucho tiempo y muchas asignaturas de las que das realmente no son asignaturas que te gustan, sino asignaturas que están dentro de las carreras y que tienes que aprobarlas sí o sí, pero que a lo que tú te quieres dedicar no tiene que ver nada con esas asignaturas. Por ejemplo, en el tema de periodismo, que a mí el periodismo seguramente era de lo que más me interesaba, había a lo mejor un 60% de asignaturas que no me iban a servir o que no me iban a aportar para después una vez que yo estuviera fuera con esa carrera. Y sobre todo el primer año, que son asignaturas como más troncales, digamos, Sí, más comunes. más comunes, sí. comunes, y ya son un poco el primer año se te atraganta. Hmm. ¿Opinas Sí, algo yo tú, opino lo Carolina? mismo, o sea, en general, primero de carrera suele ser bastante general y suele incluir ahí un conglomerado de todas las ramas de la carrera, Sí. que hay muchas cosas que obviamente no te van a servir para nada y están ahí de relleno. De hecho, hay muchas asignaturas muchas carreras que comparten asignaturas, ¿no? Sí, en ciencias hay bastantes. Y bueno, y ya para terminar con este tema, ¿qué pensáis del término emprender? Que está muy de moda ahora. Ahora la gente le está dando por emprender. ¿Qué pensáis de este...? Yo pienso que emprender ahora mismo Hay que ser muy valiente para emprender también, ¿eh? Sí, hay que tener como... Pero eso son valores, son unos... Bueno, valores no, son como habilidades, pero que vas desarrollando y que deben los profesores también ayudarte a desarrollarlas porque
De ese tema, de hecho, queremos hablar próximamente. Pues bueno, Fran, ¿sabes quién es, no? Sí, claro. Bueno, se ha comprometido con nosotros, además tiene un canal de YouTube ahora Sí, y todo. pues está muy... Y él seguramente sería el experto para hablarnos de este tema. Está ¿no? claro que sí, sí. Pues desde mi punto de vista es eso, sí, que investigación, desarrollo, innovación, el futuro. Entonces, está claro que el enfoque hay que hacerlo, hay que cambiar el enfoque de eso de decir gente con iniciativa, porque con iniciativa, digamos, avanzan mucho. De hecho, Creas ideas, conocimientos, patentes, avanzas, evolucionas, investigas, y la investigación hoy en día es la clave para la economía. de hecho, hay mucha gente, o sea, muchos genios que no sin carrera han triunfado. El caso más curioso es Steve Jobs, ¿no? Él, sin tener una carrera, Claro, con una idea, Claro. ir a por ella, y es eso. a veces es incluso más rentable. ¿Tú qué opinas de este tema? Pues yo, en cuanto al emprendimiento, o sea, sí que opino que es necesario pues invertir en investigación, en general desarrollo de las diferentes ramas, pero sí que es verdad que pienso que el emprendimiento está más enfocado a beneficiar a las empresas y no a la formación de la persona en sí, sino... tienes que Depende desarrollar- también, perdona que te interrumpa, depende también cómo enfoques el emprendimiento. Claro, Depende mira. a dónde te Mira, yo en dirijas. esto podría decir, pues, tú puedes montar un país de fábricas, pero si esas fábricas están fabricando una idea, un invento, algo que ha desarrollado alguien, por ejemplo, si en Alemania investigan, desarrollan algo, y igual no el enfoque, la mano de obra no la van a tener ahí. ¿Por qué? Porque el dinero le da la patente, no le da y cada idea que sacan. Entonces es un poco eso, el país va a desarrollar, va a avanzar a medida de que la gente, los estudiantes, vayan evolucionando en un sentido. Ese es el sentido de que no van a hacer lo que ya hay, fabricar lo que ya hay, sino eso, patentes, ideas y gente que las pueda desarrollar, como tú, por ejemplo, químicos, ingenieros químicos, de todo. Entonces es como alguien tiene la idea y esa idea pues vas llamando a gente que de verdad tiene conocimiento, Claro. ¿no? Entonces esa gente hace falta y reunir esos conocimientos es lo que da el poder en la economía también. Bueno, vamos a dejar el tema por aquí porque la verdad que estaríamos Sí, hablando toda la tarde. Es un tema- le dejaremos a Frank, que seguramente esté más puesto. Y sí. Es un tema bastante extenso y vamos a dejar... Voy a elegir yo la canción ahora, ¿no? Porque ya que preparo yo el programa, pues bueno, Te la has ganado. me he ganado, ¿no? Voy a elegir una canción de Fito Fitipaldis, la nueva canción, que bueno, no veo muy puestos con Fito Fitipaldis, pero bueno, nueva canción. Seguro que está bien. Entre dos mares y volvemos ya con la parte final del programa. Bueno, ¿qué os parece este nuevo tema de Fito y Fitipaldis, Entre dos mares? Bien, está bien, me gusta. No hacerle caso porque fuera de micro estaban diciendo que horroroso, que... Bueno, vamos ya a la parte final del programa y vamos a hablar sobre la educación alternativa, que bueno, es un nuevo método de educación que se está llevando a cabo en España ya en bastantes centros. Y bueno, es una educación que se basa un poquito en el modelo de los países escandinavos, como puede ser Finlandia, Noruega, que bueno, hay mucha gente que no comparte sus ideas, pero son los que mejor porcentaje de resultados tienen, ¿no? Lo de Noruega y Finlandia nos pilla un poco de lejos, pero sería empezar poco a poco, ¿no? Claro, o sea, la verdad que a mí hay bastantes cosas que me interesan. Así que, para entenderlo un poquito mejor, he cogido 7 puntos o 7 preguntas que la gente se pregunta sobre este tipo de enseñanza y vamos a compartirlas un poco con todos. La primera de todas, algo que mucha gente se plantea. ¿Se puede enseñar diferente? O sea, hay mucha gente, en realidad llevamos... ¿cuánto tiempo lleva implantado este sistema de educación aquí en España? No sé cuántas décadas, un montón de tiempo, o sea, 2 o 3 generaciones por lo menos. Sí. ¿Qué pensáis? O sea, todo evoluciona, ¿no? Por ejemplo, en la época de tus padres no había ordenadores. No, pero- Y los coches era todo diferente. Siempre te dicen La educación, sí, dime qué ha cambiado la educación. O sea, ahora ya no dan palos, pero ¿qué ha cambiado de la educación? Hay ordenadores y no hay bibliotecas llenas de libros. Hay Sí, bibliotecas sí, llenas pero de en la educación, decirme qué ha cambiado la educación ahora con respecto a vuestros padres. Algo que, o sea, La ¿hay fuente de algún cambio? La fuente de información Sí, lo único. es Google y antes era... la Pero Biblia. en clase. En clase. Porque hay en la clase de informática que hay ordenadores, pero poco más, la Creo verdad. que el rotulador me de tiza y... Y hay rotulador, ¿verdad? Poca cosa. Así que, bueno, ¿se puede enseñar diferente? Es la primera pregunta que nos hacemos en esto de la educación alternativa. Y sí, ya que es una clave principal. Y es que lo que en estos centros se intenta es que el niño sea el protagonista. Y dejar al profesor, aunque el profesor es importante, en un segundo plano.
De esta forma se consigue que el niño sea más activo, más curioso, que tenga mayor motivación y que al fin y al cabo, que para mí es lo más importante, que se lo pase bien, que tenga ganas de ir al colegio, porque ¿cuántos niños tienen ganas de ir al colegio? ¿Cuántos? Yo no tenía ganas de ir al colegio, no sé Está claro vosotros. que como los van a enfocar ahora, puede ser que algún niño ya tenga incluso ganas de ir, ¿sabes? Claro, Sí que puede o ser. sea, y luego, otra pregunta que se hace en el punto 2. ¿Cómo se hacen las clases? También es algo bastante preguntado. Hay una organización diferente dentro de las clases y consiste en puestos específicos, que es lo que hemos comentado antes. Y bueno, se aprende sin libros por medio de las inteligencias múltiples. Y pensaréis, ¿qué son las inteligencias múltiples? Pues bueno, es la manera que tenemos las personas de acceder a un conocimiento. Lo que pasa que, a lo mejor, como tú decías, tú lo comparabas antes con el que hay gente que se le da mejor correr y a otros nadar. Pues en este tema a lo mejor hay gente que aprende mejor memorizando, ¿vale? De acuerdo, pero también hay otra gente que a lo mejor aprende mejor dibujando, Claro, más creativo. yo qué sé, juegos de rol, viendo vídeos. Claro. Entonces, en estos centros lo que se intenta es eso, es adaptarse a cada niño y que cada niño aprenda de la manera que más ventajas le dé a él mismo. ¿Qué pensáis? Está bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad. Sí, yo creo que está bien que cada alumno estudie como quiera. Pero sí que pienso que el hecho de dejar a un alumno así, venga, estudiate tú esto tú solo y Nah. aprende tú solo. No, yo sí que pienso que sí que hay que llevar un control. Sí, los profesores Estudio. tendrían que estar también un poco... Ahora os estáis entrenados. saltando el punto que viene ahora, precisamente. Otra de las preguntas que hace la gente es, con tanta libertad, como ya comentaba, ¿no se desmadran los niños? ¿No? Pues no. No, porque se establecen... Esto hay que decir que va desde abajo, que es uno de los grandes problemas. O sea, los grandes problemas que tiene la sociedad, yo creo, que vienen desde la educación. Entonces, en estos cursos se educa desde bien abajo, desde que entran al colegio con 3 años. Entonces, bueno, se establecen algunas normas y existe un orden establecido. Y con esto lo que se consigue es que el niño tenga mayor autonomía y también seguridad en sí mismo. Porque claro, si tú a un niño desde los 3 años le estás explicando cómo tiene que hacer las cosas, como el tema que comentábamos anteriormente, ese niño, al fin y al cabo, es cierto que a lo mejor comentas, habrá casos que los niños se desmadren, pero también creo que hacemos al niño mucho más autónomo y mucho más dependiente de él mismo. No es depender de un libro, de un profesor. Claro, un libro siempre es como... Sin el libro me siento como inseguro. Es como me respalda el libro. Claro. Luego, otro de los temas que también comentamos, que se nos echa el tiempo encima. ¿Hay deberes? No, no hay deberes. Y si hay deberes, son deberes, o sea, si por ejemplo estamos dando matemáticas, pues al fin y al cabo hay que practicar, ¿no? Para que nos salgan y bueno, si no... Tampoco es todo un mundo de color de rosa, pero no es la principal idea mandar deberes. ¿Por qué? Porque piensan que las tardes y los fines de semana están para disfrutar de la familia, de los amigos y despejar, que es un poco lo que comentáis vosotros, que en bachillerato llegáis muertos psicológicamente. Entonces, lo que se intenta es un poco despejarte y cuando estás en clase, sí, estar estudiando, estar centrado en lo que tienes que estar, pero una vez que sales de ahí, despejarte. ¿Qué pensáis de esta idea? Sí, yo lo veo bastante bien. O sea, sí que es verdad, necesario hacer los deberes y todo eso, pero obviamente, y sobre todo los niños, necesitan también desarrollar otro tipo de actividades que también les van a ayudar a la hora de estudiar. Por ejemplo, Claro. si tú has estado toda la tarde haciendo algo que te gusta, al otro día a lo mejor ya Claro. vas con ganas de hacer otras cosas. Sí, yo igual, pero incluso si no te mandan deberes los niños, por sí mismos, si de verdad les gusta, pues Claro. si han dado ese día en clase, han dado, yo qué sé, Napoleón, y pues no han mandado deberes, pero al chiquillo le apasiona ese tema, pues Claro. seguramente por las tardes, ahora que hay ordenador y tenemos información vamos, súper fácil. Claro, y lo bueno que tiene es lo que comentábamos Como antes. ellos mismos van a Sí. estudiar por sí mismos, van a meterse en Wikipedia o donde haya, o ver vídeos o lo que Claro. sea, o películas. Sí. Entonces de ahí también se aprende. Luego os preguntaréis, si no hay deberes, tampoco tienen libros, ¿hay exámenes? Pues bueno, tampoco. No se ponen notas, porque, bueno, sí que se ponen notas, perdón, pero porque la Administración de Educación o sea, tienen que poner notas sí o sí, pero se funciona por rúplicas. Otra palabra que tampoco no creo que sepáis lo que es, porque yo no lo sabía antes de buscarlo. Y bueno, ¿qué es una rúplica? Pues es una manera de evaluar las capacidades de los alumnos adaptándose a cada niño. O sea, ponen notas adaptándose a cada niño y cómo ese niño... o sea, por ejemplo, ponen notas, como decirlo, específicas. Por ejemplo, en cuanto a la memorización que hablábamos antes, si a lo mejor eres mejor en tema de, no sé, de comprensión, lectora, no sé, pero no se pone una nota general o una nota global como sí que se ponen en los centros tradicionales. Entonces, yo creo que
yo a este caso sí que le veo a lo mejor algunas lagunas, porque no sé si así se llega... Sí, es un poco como si en la clase hay 30 alumnos, centrarse en Claro, cada uno. estos va a métodos ser- también, va a no lo he ser comentado. de falta de, Sí. de a lo mejor de profesorado en algunos aspectos. Y tenemos problemas de que las clases están No, súper... lo bueno que tiene de las clases, ahora que comentas el tema de las clases, es que las clases se dividen. O sea, hay un grupo con los niños que saben que les gusta memorizar, otros con los niños que les gusta Ajá. dibujar, otros y eso está bastante Sí, entonces, pues igual bastante sí. bien. Esto que no lo he comentado anteriormente, esto se está impartiendo en primaria, en educación infantil y en primaria. Todavía no ha llegado a los institutos. Entonces, la gran pregunta que se hacen todos es que cuando llegan al instituto, ¿cómo se ven los niños, no? Porque son niños que se han pasado 9 años, ¿no? Me parece, si no me equivoco, con este método. Entonces, cambiar es un poco radical. Y la gran respuesta que dan estos niños es que llegan preparados porque al fin y al cabo tienen que llegar a unos objetivos, que son los mismos que llegamos nosotros o la gente que estudia en los centros normales. Llegan con los mismos conocimientos, pero lo único que sí que se quejan es que se aburren mucho en las clases, que son muy monótonas, que bueno, al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que es un poco contraproducente, ¿no? Porque te enseñan desde pequeño a un tipo de educación y luego pasas a una educación superior y es totalmente distinta. Y no sé, a lo mejor ese alumno que ha estado estudiando de una forma durante toda su vida hasta ese punto, llega a estudiar, le obligan a estudiar de otra forma y acabará otra vez, puede acabar desmotivado. No sé, yo es que evidentemente creo que la educación alternativa es un tema muy nuevo que evidentemente creo que se tiene que implantar mucho más en la sociedad. Cada vez hay más centros. Al principio eran solo centros privados, ahora también son públicos y esto tiene que ir funcionando poco a poco, pero yo también, como tú, creo que hay algunos matices que bueno, hay que pulirlos un poquito más, ¿no? Pero la idea me parece muy buena, la verdad. Es Sí, siguiendo un poco el modelo de Finlandia y estos países. La idea está bien, la idea está bien. Luego la práctica veremos Sí, si no Bueno, cuesta... la práctica, el claro ejemplo lo tenemos en Finlandia y la práctica Sí. está saliendo muy bien. Sí, la práctica está bien. Pero Así más me que, parece como sí. un tipo de experimento, ¿no? O sea, vamos a ver cómo funciona este tipo de educación y si... Yo creo que no hace Bueno, falta hacer no, experimentos. pero- si vemos que en Claro, Finlandia no, va bien, ¿por qué no va Es bien? eso, evidentemente. ¿Para Claro, qué se queremos hacer están fijando en el experimentos? Si lo que modelo. falta yo creo que es presupuesto. A veces es que también tenemos esa idea en la cabeza de que hay que hacer libro-examen, tema examen y esto nos parece un poco nuevo, pero no sé. A mí me gustan estas iniciativas, la verdad. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado tanto a Pablo como a Carolina. Ha sido un placer y bueno, si tenéis algo que añadir antes de terminar, pues es Pues vuestro nada, momento. muchas gracias a ti por dejarnos también... dejar nuestras ideas Sí. y está bien. Sí. Bueno, pues Así que así, ¿no? nada más, un placer, muchas gracias. Y la semana que viene, ¿nos veremos o no nos veremos la semana que viene? La semana que viene no nos veremos la semana que viene porque es fiesta. Pero bueno, nos veremos a la siguiente. Así que nada, un placer. Y para terminar vamos a dejar con Macaco, que no creo que sea uno de los artistas que más os gusta, pero bueno, es la banda sonora original de la película Tok Tok. La canción también se llama Tok Tok. Y os dejamos con Macaco y volveremos, como decimos, dentro de 2 semanas. Un placer.